Bueno, muy bien. Entonces continuemos con nuestro aprendizaje sobre el motor o la administración del motor de base de datos Oracle. Bien. Ya vimos lo que eran inicialmente pues las estructuras de procesos, estructuras de memoria, estructuras de almacenamiento. Te recuerdo y te refuerzo esto a todo instante para que lo vayas mecanizando, porque sé que esto es nuevo para ti. Es muy probable que el concepto o el conocimiento no lo tuvieses. Bien, acá estamos enfocados en la de procesos. Ya vimos cuál es la estructura de procesos, vimos que hay unos procesos que son dependientes, son necesarios para que el motor corra y otros que no. Lo que estamos es haciendo una inferencia en esos que son necesarios o más relevantes para que tú tengas contexto acerca de cómo funcionan. Si bien uno generalmente no interactúa con ellos, no los gestionas, no los operas como tal, ellos van corriendo como por detrás del motor, pero sí es necesario que tú entiendas como cuáles existen, por qué existen y cómo funcionan, sobre todo si de pronto te vas a certificar o este tipo de cosas. Esto lo tienes que tener supremamente claro. Entonces vimos dentro de los procesos que ya mencionamos, vimos el de DB Writer, el Log Writer, el Checkpoint, el SMON, el PMON, los monitores, el PMON y el SMON, y otro proceso que se me está escapando, y creo que se me escapó porque no me acuerdo ahorita, pero no importa. Ya los vimos previamente y lo que te traigo para hoy es un proceso adicional a esos, para que los tengas en contexto y quiero que lo veas. Bien, ¿cuál es el que hoy te traigo? Este en las anteriores versiones no era tan tenido en cuenta, ahora sí, por temas de conectividad, por temas de conexión. Debemos de entender que antes normalmente nos conectábamos a una fuente, pero ahora podemos tener muchísimas fuentes, inclusive nubes híbridas y otros escenarios donde es conveniente tener mucho control sobre los temas de conectividad, de conexión. ¿Sí? Y entonces ahí es donde nos aparece el Listener Registration Process, el que me va a permitir identificar esas escuchas y esos procesos de conectividad que va a tener el motor. Entonces, este proceso nos habla acerca de la instancia de la base de datos y cómo esos, él los llama despachadores, pero son procesos de entrega de servicio con el Oracle Net Listener, que es como la aplicación o la herramienta con la que cuenta Oracle para tener la escucha o para que la base de datos esté escuchando desde donde se le están haciendo las diversas peticiones. Porque recuerda que puedes tener diferentes fuentes de petición, de donde estén llegando solicitudes o peticiones al motor, para que el motor pues obviamente responda, ¿cierto? Entonces por eso tenemos este proceso que entró a funcionar ahí en este entorno que es el LREC. Es un proceso simple, es un proceso que normalmente no falla, se encarga de verificar, de revisar esas posibles, digamos, por así llamarlo, peticiones, ¿cierto? Desde dónde van a ver esas posibles conexiones y registrarlas. Entonces se encarga de registrarlas y de tener un control de cada uno de esos accesos y de esas demandas de servicio que puede tener el motor. Entonces, muy importante que ahora existe, porque este proceso no lo había en las anteriores versiones, pero ahora existe un proceso que se encarga de estar chequeando, de estar revisando todas las posibles conexiones. Entonces, este es uno que se suma a la lista de los ya vistos. Ya tienes conocimiento de varios procesos. Espero que este te haya gustado, que los vayas conociendo, te vayas haciendo o los vayas haciendo familiares o van haciendo familiares contigo en cuanto a que los reconozcas y los entiendas. Entonces ya sabes para qué sirve este proceso. Este es un proceso simple, pero es un proceso muy interesante que me va a entregar una información o que le entrega una información al motor muy valiosa referente al tema de procesos de registro de solicitudes o de peticiones que puede tener la instancia de base de datos y que tiene que ver con el escucha, con el listener. Esto era lo que les traía para esta sesión. Nos vemos en la siguiente.